cotidianos, se podía llamar incluso vulgares, pero de esa guisa permanecen ocultos a los ojos de la humanidad, de esa humanidad que tanto les persigue a partir de ahora. En 1963 llega otro golpe espectacular, otro éxito para Simon Wiesenthal y sus colaboradores. La captura de Karl Sieberbauer. Karl Sieberbauer fue el oficial de la Gestapo que detuvo a la familia de Anna Frank en Ámsterdam, en los Países Bajos. Esta familia, de la que ya hicimos un pasaje de la historia, pues tuvo una peripecia muy tremenda, y finalmente la Gestapo, debido a un chivatazo al parecer, pues capturó a esta familia y dio el recorrido que ya todos sabemos. La práctica totalidad de la familia, a excepción del padre, sucumbió en los campos de la muerte. Pero había una teoría revisionista, hay historiadores revisionistas que siguen negando el holocausto judío. E incluso en esas teorías se dijo que lo de Anna Frank había sido toda una invención, y que su famoso diario había sido redactado a instancias de los judíos, para dar mayor realce al holocausto, a la tragedia del holocausto. Bien, pues con la captura de Karl Sieberbauer se demostró que lo que había puesto Anna Frank, lo que había escrito esta joven de 13 años en su diario, no solo no era verdad, sino que incluso había sido demasiado cortés, demasiado educada. Sieberbauer atestiguó, comentó, que lo de los campos del horror había sido ciertamente un infierno. Fue otro golpe de efecto, otro golpe que incrementó la notoriedad de Simon Wiesenthal en el mundo. Y llegaron más capturas. Por ejemplo, una mujer llamada Hermine Braunherr, que vivía en Brooklyn como una sencilla ama de casa y que tenía poca relación con sus vecinos. Vivía allí, camuflada en Brooklyn, en un barrio pues más o menos obrero de Nueva York. Bueno, pues Hermine Braunherr, esta mujer, había sido la supervisora de cientos de muertes de niños en los campos de exterminio. Ella daba el visto bueno para la muerte de los niños en los campos de gas, en las cámaras de gas. Esta mujer había huido a los Estados Unidos y allí, lo que se supone en el seno de su país enemigo, vivía apaciblemente, con una pensión y tan tranquila. Fue, por supuesto, detenida. Pero también las averiguaciones de Wiesenthal lograron la detención del jefe del campo de Treblinka, uno de los campos más horribles donde mayor matanza se produjo. Franz Eichmann fue detenido y también condenado. Y así fueron cayendo jefes de guetos judíos, científicos y sobre todo oficiales SS, que no tuvieron ningún pudor en escapar en los momentos finales del Reich. Un total de 1.100 criminales nazis fueron detenidos gracias a las actuaciones de Simon Wiesenthal. Por ejemplo, cuando se detuvo a este jefe del campo de Treblinka fue en 1967, trabajaba como un simple inspector de policía en Austria. O sea, trabajaba como policía en Austria, inspector. Un oficial de las SS, jefe del campo de Treblinka, y que había logrado camuflarse de su enemigo, incluso allí, en Austria. Los datos eran terribles y la oficina de Simon Wiesenthal crecía una y otra vez. Finalmente, en los años 70, se creó el Simon Wiesenthal Center. Era un centro para la investigación del Holocausto, con sede en 4 ciudades: Toronto, Los Ángeles, Buenos Aires y París. Enseguida se afiliaron miles de personas, hasta 400.000 miembros tiene este centro de investigación, 400.000 integrantes. Cada uno de ellos convertido a su modo en investigador, recabando datos, uniendo testimonios. Un empeño ciertamente loable y maravilloso. Wiesenthal seguía cumpliendo años y seguía cumpliendo objetivos. En los años 70 hubo un pequeño escándalo cuando denunció que muchos de los partícipes del gobierno de Karl Breuning, presidente de Austria, pues muchos de esos colaboradores o ministros habían sido colaboradores de los nazis. El propio presidente austriaco llegó a decir que Wiesenthal estaba ensuciando su propio nido. A ese punto llegó la cosa, y eso que Breuning era judío también. Otro de esos momentos inquietantes se produjo en 1989, cuando se supo
que Kurt Waldheim, a la sazón el presidente de las Naciones Unidas, nada más y nada menos, había sido o había colaborado o había sabido, había averiguado cosas, sabía cosas sobre la participación de los nazis, la intervención de los nazis en Austria, y que había callado, había enmudecido, que de alguna manera se había convertido en su colaborador. No se le podía acusar directamente, pero sí que al final Kurt Waldheim tuvo que admitir ciertas cosas que desde luego enturbiaron su buena imagen hasta entonces. Wiesenthal sufrió también la ira de los neonazis. En 1982, muy cerca de su apartamento de Viena, los neonazis alemanes y austriacos, se supone, pusieron una bomba en el intento de acabar con la vida de aquel que tanto mal les estaba procurando. Sobrevivió, por supuesto, y siguió trabajando. El 30 de noviembre de 2003, Zina, su gran amor, su mujer, 60 años juntos, falleció. Y ese fue el capítulo que cerró el trabajo de Simon Wiesenthal. Ya muy envejecido, triste por la muerte de su mujer, su gran apoyo, su gran sostén en esa lucha iniciada en 1947, pues convocó a los medios para decir que su trabajo había terminado, que había capturado había provocado la captura de más de 1.100 criminales nazis, que quedaban otros 1.200 pendientes de ser detenidos, pero que ya eran tan viejos como él y que ya no soportarían ir a un tribunal. Los más peligrosos, sin duda alguna, ya estaban muertos. Y es en ese momento, ese 30 de noviembre de 2003, cuando Simon Wiesenthal abandona su gran obra, su opus magnum, su trabajo, el que motivó, el que alentó su vida. El 20 de septiembre, este pasado 20 de septiembre de 2005, Simon Wiesenthal fallecía a los 96 años, cuando dormía. Qué paradojas del destino, ¿verdad? Aquel que visitó 12 campos de la muerte, aquel que intentó suicidarse por no soportar más el terrible castigo que estaba sufriendo, vivió 96 años y murió en la cama durmiendo. Yo creo que fue un merecido premio concedido por los dioses. Le enterraron en Israel, donde vivía su hija, y dejó perplejos a muchos que Ariel Sharon, el presidente de Israel, no acudiera al entierro, enviando una mínima delegación para, enfado de todos los allí presentes. Simon Wiesenthal, reconocido como caballero del Imperio Británico, también con el galardón de la Medalla de Honor del Congreso norteamericano, uno de esos hombres que nos reconcilian con la humanidad, un hombre que siempre dijo no a la adversidad, que luchó durante más de 60 años para acabar con la lacra de los nacionalsocialistas. Desde aquí nuestro homenaje, nuestro recuerdo, Simon Wiesenthal, aquel que fue considerado como uno de los mayores justicieros de la historia.